Bien, comienzo con un saludo, un pequeño preámbulo, respetuosamente y con gratitud. Saludo a todos, particularmente a los expositores en este homenaje, y expreso mi cordial gratitud a las autoridades de Bellas Artes por la invitación a participar. Yo no iba a estar aquí, yo vivo en Roma ahora, pero una hermana mía tuvo a bien aceptarle la invitación a Dios de morirse y ir a la gloria, y ahora pues me toca estar aquí y con gusto. Una provincia franciscana fue fundada en Tzintzunza, en Michoacán, en 1565, y, originario de León, a ella pertenezco. Más tarde, don Vasco de Quiroga comenzó allí el obispado de Michoacán, al que perteneció Manuel Ponce. En el año 2010, aquí mismo, la Academia Mexicana de la Lengua me pidió hablar sobre el también poeta michoacano, fraile de mi provincia franciscana, Fray Manuel Martínez de Navarrete. Espero, yo desde el principio supe que estas personas a mi lado apreciadas son de las grandes ligas. Yo espero que con esta modesta aportación refleje mi fraterna cercanía a Manuel Ponce y mi voluntad de homenajearle, festejando agradecidamente su obra y el centenario de su persona. Tuve la oportunidad en estos días de conocer a discípulos de él, un librero en Celaya, y le pregunté cómo era él. Dice, era muy fino en su trato, y los demás sacerdotes, decimos en México, le echaban carrilla porque siempre andaba hablando en poesía. Y también en un convento nuestro franciscano hay un arquitecto que se hizo fraile, al cual el padre Ponce pidió en algún momento ayuda para el cuidado cultural de la arquitectura sagrada, religiosa. Y también me decía, muy atento, dice, siempre sonriendo, nunca a carcajada así vulgar, siempre sonriendo, pero bien. Esto lo digo al principio porque me parece que también dice lo que él es en la poesía. Yo he titulado esto, ya viendo lo de los compañeros, este es más larguito. Si se duermen, duérmense a gusto. Lo titulé En un coro, voz que limpia nuestra mirada. Y voy a hablar del coro. Un coro de poetas religiosos en nuestra cultura. La savia religioso-poética vitaliza y fecunda nuestra cultura desde largos siglos antes de la colonia y aún continúa. La comprensión integral de nosotros mismos requiere mirarnos también desde esa veta de poesía religiosa que recorre nuestros siglos. No solo la católica, pero ella muy incluida. Desconocerla o menospreciarla, como ha sido el caso, sería mutilarnos y mutilar nuestra historia. Por eso, más que interesante, que lo es, resulta importante y significativo este encuentro, homenaje, en un espacio oficialmente civil, no confesional, abierto a toda persona y promovido por civiles, no por clérigos, para honrar una figura eclesiástico-poética. Parece muy importante socialmente, culturalmente hablando. Puede estar significando que por efecto de una flexibilización de posturas pro o anti-eclesiásticas, se van dando pasos reconocedores de que este filón de lo poético forma parte de lo que nos ha conformado. Este acto ayuda a recuperarlo, a recuperarnos, mediante la pública y más serena interrelación con los varios aspectos que nos configuran. Significa también que el arte, la poesía, es un lugar de encuentro, de vitalización, de integración y unificación. Eso es buena noticia y me alegro por ello. Por abonar este impulso me permito mencionar un buen número de voces de gran calidad religioso-poética que tiene el coro de católicos de nuestro país, en el cual tiene rasgos salientes la del padre Manuel Ponce.
son voces que al menos un poco fueron contemporáneas de nuestro autor. Y voy a dar lectura a algunos cuantos. Primero, laicos: Ramón López Velarde, José Manuel Otón, Amado Nervo, Carlos Pellicer, Manuel Montes Collantes en Querétaro, Emma Godoy, Gloria Riestra, Alfonso Junco, Gabriel Said, que ya escuchamos su texto, Concha Urquiza, Alejandro Avilés, Raúl Renán, Javier Sicilia, aquí presente, y otros no mexicanos de origen, pero que escribieron parte de su poesía religiosa en México, como Gabriela Mistral y Ramón Xirau. Eclesiásticos: Francisco Alday, Alfredo Plasencia, Ignacio Montes de Oca, llamado Hipandro Acaico por la Arcadia romana, Octaviano Valdés, Gabriel y Alfonso Méndez Plancarte, Luis María Martínez, Ángel María Garibay, José Luz Ojeda de Celaya, Salvador Septién en Querétaro también, el franciscano Fray Jerónimo Verduzco, Benjamín Sánchez con su seudónimo de Fray Asinelo, Joaquín Antonio Peñalosa, Mauricio Bechó y Enrique Massa. Y faltan. Es cierto que lo religioso poético ha sido tratado con notas demasiado pietistas o sentimentales o jansenistas en su manera de ver la relación con lo divino, o ha sido denostado agresivamente por diversas corrientes de pensamiento. Pero, al menos con los recién mencionados, se constata que en México hay una cultura poética hecha por católicos en nuestro país, que bien valdrá la pena integrar lúcida y públicamente en el universo literario de nuestra cultura. Algunos de ellos son todavía muy poco conocidos y valorados, como Jerónimo Verduzco, Enrique Massa, y quien haya leído y captado la voz poética de los clérigos mencionados y sus elementos formales, sabrá que hay una verdadera polifonía coral, con tesituras a cual más imprescindibles, con colores tonales y sonoros que entretejen afinidades y diversidades. Otro punto: la voz que nos limpia la mirada. Quiero resaltar 4 armónicos de la voz poética del Padre Ponce dentro de este coro. Primero, una especie de hipótesis como plan de su obra, que fue publicada en diferentes momentos. Observando textos, secuencia de fechas y temas de publicación, epígrafes y otros temas intercalados en los temas centrales, me parece que sigue el arco de la historia humana como la describe la Biblia, que llamamos historia de la salvación. Primero, inicio de la creación, bondad original de lo creado, caída en humanidad usando la figura femenina, vírgenes, como símbolo de toda persona, mientras que otros se mantienen fieles a la promesa de restauración. Y menciona un cuarteto del Padre Ponce, aludiendo al principio de la creación. Porque podéis, si queréis, comprender, aguas salobres, repasad a los principios el cómo, el cuándo y el dónde. Y siguiendo el arco de composición, viene el tema de la pasión recreadora de Cristo en el poemario cuadragenario y segunda pasión, con los personajes más concretos, menos simbólicos. Luego, un repaso al amor indecible manifestado en ello por la humanidad esposa, véase el epígrafe que puso a esta serie, como lenguaje de anuncios y contemplaciones hechas canto de amor, como un sencillo cantar de los cantares en el que predomina el amor divino hacia la realidad humana. Eso en el poemario también de Misterios para cantar bajo los álamos. Luego vienen como eje cardinal las figuras centrales de Jesús y de María, con tantos tonos líricos donde lo afectivo también canta admiradamente, como un cantar de los cantares más desde el amor humano hacia el amor divino. Luego el paso pascual de la muerte, en las elegías dedicadas al tema, donde la muerte es vista con realismo, pero más que nada con la mirada llena de positividades y no con tenebrosidades. En los poemas sueltos, en la edición que hizo Javier, hay una suite a la muerte, pero también en tonos no tenebrosos. Y menciono en cuanto a esto otro cuarteto del Padre,
Torre que desprendida de la estrella, eres luz de mi barro, yo tu nicho. Tú pusiste la muerte en entredicho, para que no se hable más de ella. Otro armónico de la voz del Padre, la unidad intrínseca de lo teológico y lo poético y de dos vocaciones, que a veces se menciona que hay conflictos o que cómo se conjuga eso. Yo voy a hablar un poco desde mi experiencia. Históricamente lo religioso y lo poético nacieron juntos. Así lo están en la misma Biblia y demás libros sagrados y en la literatura egipcia y griega y latina. Cuando se separan, dice Olegario González, ambos pierden. Mas también mencionemos que cada uno, cada cultura y las corrientes dentro de ella, y asimismo las grandes religiones, tenemos nuestros dogmas, cada uno, y frecuentemente se dan tendencias a esclerotizarlos en nombre de la fidelidad, naciendo así la actitud del dogmatismo, que es distinto del dogma. A veces se contraponen. En el cristianismo, estudiando bien lo que es el dogma es una realidad definida, sí, pero viva y no petrificada, que incluye lo intelectual como un elemento indispensable pero no exclusivo, y que manifiesta gradualmente sus matices y dinamismos al paso de la historia. Incluso se habla del desarrollo del dogma. Este es similar a un río, imagen que fluye cantando en la poesía del padre Ponce. El dogma, pues, no es prisión, como las riberas no lo son para el río, sino cauce que lo define y lo desenvuelve. Por ello, nunca ha habido cánones poéticos fijos para un cristiano. La misma Biblia y la historia literaria del cristianismo son un calidoscopio de ellos. Precisamente por ello el cristiano heredero de lo que llamamos nueva creación está más que obligado a recrear siempre el lenguaje para hacerlo capaz de contener el vino de calidad que transmite y celebra también en la poesía. Para ello, muy apropiada es la expresión fidelidad creativa, que es creatividad desde la esencia, propia de toda renovación artística que se precie, como la que bien logró el padre Ponce, propia también de toda renovación intelectual y social. Echamos primavera y ramas nuevas sobre la profundidad de las raíces de nuestro mismo árbol. Leyendo a Manuel Ponce, su modernidad en conceptos y su especie de atrevimiento formal, en él veo al hombre creativamente fiel y no al que lucha entre la prisión, el dogma, se dice a veces, y unas alas, la poesía. Fue un sacerdote que tuvo tiempo, años, para ocupar su atención en el Dios al que se consagra, porque primero éste se le consagró a él. Años de ocupar su atención en doctrinas teológicas, filosóficas y literarias, sabidas, contempladas y muy seguramente rezadas, lo cual le permitió captar matices nuevos de su dogma río que requerían nuevas formas poéticas para su epifanía. Queriendo sintonizar con él desde mi experiencia, creo que lo perenne de su modernidad le proviene primeramente de la presencia, con mayúscula, que abre el poeta derroteros ignorados, así lo dice en el recital poético a Cristo, o del surtidor oculto que los cipreses en fila oyen brotar sedientos en su teofanía primera. Y luego también viene de su erudición sobre formas consagradas y las preferidas de su época. Y ese sabor de novedad del ser es también lo que nos impregna las fibras cuando leemos a nuestro homenajeado. Por experiencia puedo decir que un sacerdote poeta no vive una tensión entre dos vocaciones, sino que éstas viven su dualidad en comunión. Si a veces hay tensión, es creativa. Ambas comulgan en la palabra y están al servicio de la misma. La página del poema, el mundo, el templo o cualquier otro emplazamiento, para el poeta son lugar sagrado para la epifanía y el anuncio del verbo. Borges decía que para un verdadero poeta, todo momento debería ser poético. Añado, para un verdadero sacerdote, todo momento es sacerdotal. No puede separarse lo que fue unido por su Creador.
Ver así a Manuel Ponce ayudará, creo yo, a entenderlo mejor. La poesía, ese destino que una vez me dijo Álvaro Mutis, es decir, ese algo ineludible y no silenciable al que uno debe servir y del que nunca tenemos el derecho a renunciar, en Ponce se conjugó bella y gozosamente con el de su sacerdocio. La poesía, además, siempre salva. Santiago Montovio, un poeta actual de Barcelona, de Cataluña, lo aplica incluso a la poesía no religiosa y dice: la poesía, instrumento de salvación y de redención, es la rama civil y laica de la soteriología o ciencia de la salvación. Pues para una figura tan creativamente fiel a su vocación como el padre Ponce, la poesía era la forma de descubrir, acoger y transmitir una realidad salvadora, es decir, elevadora, armonizadora, dignificante, dadora de sentido y plenitud. Él sabía que las palabras poéticas traen el fuego y el imán del misterio, para que nos imantemos de Él y a Él, para que Él se nos pegue aún más. Sus sílabas son hormigas que traen pegados a su cuerpo mosaicos de la total hondura de lo real. La palabra poética del padre Ponce se hace divina no por naturaleza, sino por gracia, conmocionándonos íntimamente cuando menos lo pensamos. En el latido humano de nuestras pequeñas palabras poéticas late, sin panteísmos, el ritmo creador de la naturaleza divina. Como decía San Pedro, divine nature consortes, somos partícipes de la naturaleza divina, o como el italiano Davide Maria Turoldo, verbo, sustancia de todo lo creado, verbo, secreto de toda palabra. Un tercer armónico en la voz del Padre. Puse al principio un epígrafe tomado de San Buenaventura, un franciscano. Amor querens intellectus, intellectus querens amorem. El amor que busca entender y la inteligencia que busca el amor. Así percibo al padre Ponce. Estas bonaventurianas palabras describen muy bien, creo yo, lo que respira la poesía de Manuel Ponce. Es amor de un enamorado del que se sabe que aquel que es la belleza personal en persona se ha enamorado de él, parafraseando a Ángel Silesius del siglo XVIII. El amor renueva al que ama y a aquello que es amado. Limpia los ojos y les hace mirar el fuego. Hace ver el propio misterio y el misterio de los demás. Devela la belleza original inherente a todo lo que existe. Ponce, creo yo, operó más bien con esa actitud bonaventuriana, evitando que se identifique simplistamente teología con solo lo intelectual. Ponce es una mirada que sabe de formas aristotélicas, pero mucho más del fuego bíblico, patrístico, agustiniano, místico. Cita a San Francisco, a San Buenaventura, a Fray Margil de Jesús. Esto le hace tener una mirada como quien mira por primera vez el mundo, transparencia que es constitutiva de su voz poética. Por eso he titulado esta aportación en un coro, Voz que limpia nuestra mirada. Ese sabor nos queda al leerlo, como también ocurre con la fresca y muy jovial poesía del ya citado aquí Joaquín Antonio Peñalosa. La mirada se empaña por diferentes cosas y no nos permite ver la realidad lo más en directo y desnuda posible. La empaña el afán de protesta, el afán de originalidad, el afán de ser vanguardia que truena contra las corrientes anteriores, o la rabia contra algo, el propósito de ganancia o de prestigio, etc. Todo eso nos empaña la mirada. Nada de esto encontramos en la voz poética con que limpiamente mira el padre Ponce. Pero además es una poesía donde los demás sentidos, no se diga el oído, músico además, están muy presentes, ejercidos como en su limpieza original, haciendo que los experimentemos como lugares de contacto con lo divino, precisamente en su contacto con este mundo. Lo creado y el creador pueden ser olidos, tocados, gustados, escuchados y vistos, haciendo presente la experiencia bíblica, muy de encarnación, en Manuel Ponce.
Cada cosa es vista y nos queda presentada como en un verdadero jardín increíble, como una sagrada familia arquitectónicamente de Gaudí en Barcelona. El último punto, y luego hago unas propuestas. Lo místico. Creo que el componente realmente místico de la persona y de la poesía ponciana pueden ser una faceta central para entender su nítido diamante, como también ocurre en muchos momentos con la poesía de Fray Jerónimo Verduzco. En Ponce, creo, hay un místico con rostro de mucha naturalidad. Según yo, la misma naturalidad es un buen indicio de un genuino místico, no los ojos entornados hacia arriba. Afortunadamente me ha tocado vivir con varios místicos, pero tan naturales que no se les nota a primera vista. Precisamente a uno de ellos, y desde su experiencia, le escuché esto, con lo que congenio enteramente. La dimensión mística es inherente al ser humano, de manera que alguien que no la cultive no es persona normal. Esa dimensión es también la que se siente tocada y llamada a erigirse con la lectura de Don Manuel, así le llamo ahora. La actitud de búsqueda amorosa o de gustar y leer con amorosa curiosidad, así decía Ángel María Garibay, tan presente en la persona y palabras de Ponce, en ellos acontece la epifanía del Dios que atrae, que sorprende, que nos hace libres cautivos y que despierta la sed de ser más cautivos aún, de ser místicos, es decir, de ser normales. Ponce, el enamorado de aquel que él bien sabe, hace descubrir en su obra la vibración, la conmoción y la discreta experiencia íntima de la íntima unión de la criatura y de su Dios, que le es más íntimo que ella misma. Ese es Manuel Ponce, y de ese hontanar salen ecos sobrios pero intensos que se encarnan como en un cantar de los cantares michoacano, en las perfumadas pero ungidas palabras de nuestro sacerdote. En Cuadragenario y Segunda Pasión se oye ese inaudible rumor, siempre efímero y siempre eterno, al decir de él. Aquí hay, creo, una faceta para acercarnos y entrar en el futuro a la obra de nuestro homenajeado. Y hago 3 propuestas. Instituir un Premio Nacional de Poesía Religiosa abierta a toda persona, a toda religión, esa es la propuesta. Instituir un Premio Nacional de Poesía Religiosa abierta a toda persona y a toda religión. Yo inicié esa propuesta en otro momento, en 2009, cuando cumplió 200 años de muerto Fray Manuel Martínez de Navarrete. La inicié para que llevara el nombre de este michoacano Martínez de Navarrete, teniendo como sede en Celaya, ya que él vivió y estudió allí. E hizo un gran poema épico, panegírico a la Inmaculada, que es la patrona de esa ciudad, y porque perteneció él a mi provincia franciscana. La propuesta puede seguir siendo válida y hacerlo así, pero podría llevar el nombre de Manuel Ponce. Porque, como dije al principio, la poesía religiosa ha sido y sigue siendo un elemento constitutivo de nuestra historia y de nuestra cultura. Instituir este premio llenaría ese gran hueco y sería importante para completar nuestra cultura. Podríamos diseñarlo entre varias personas. La otra es más breve, que se hagan publicaciones al alcance de todos los bolsillos y regiones de estos poemas de tanta calidad, porque la tenemos, y de mucha altura. Luego un deseo. Mi deseo es que la Iglesia Católica, a la cual pertenezco y la amo, y los demás credos, den formación cultural y artística seria y en serio a todos sus candidatos a pastores, porque actualmente, con humildad y verdad, hay que decir, es muy deficiente. Porque el arte, la poesía en este caso, es un lugar de diálogo entre la fe y la cultura, entre lo eclesiástico y lo civil. Y además actualmente el Vaticano y los teólogos están reflexionando mucho sobre el poder salvador de la belleza. Y dentro del deseo, a veces se dice, bueno, no a veces, muchas veces, nadie es profeta en su tierra.
y para que a veces para que la cuña apriete tiene que ser el mismo palo, pero aquí yo creo que los poetas laicos podrían estar pidiendo a los seminarios o a los obispos, oigan, esto por favor. Además les dejo un encargo ahí. Muchas gracias.